con ustedes en estos primeros cultos del año una palabra, ¿sí? Gracias a los pastores que siempre nos dan este privilegio. Y antes que podamos, que les comparta la palabra, me gustaría que podamos adorar juntos. He traído una adoración que tiene que ver con el tema que voy a estar compartiendo, así que podamos disponer a través de esta adoración nuestro corazón para lo que se viene, para lo que el Señor también nos quiere enseñar y quiere despertar en la iglesia, ¿sí? En este tiempo quiero que se despierte algo en la iglesia que tenía la iglesia primitiva y que nosotros como iglesia tenemos que tenerlo también vivo, despierto. Si podemos poner, es un video que tiene letra, pero que es una adoración y que quiero que la cantemos entendiendo, ¿sí? Es una canción que se repite, la letra es súper sencilla, pero que la podamos cantar en el espíritu. Así que ahí donde estás, ponete de pie y vamos a empezar adorando. La canción se llama Maranata. Maranata quiere decir el Señor viene. Así que cada vez que anunciamos Maranata, decimos el Señor viene. Quiero que le pongamos desde bien el principio para que se escuche el inicio, por favor.
iglesia, en esta mañana, con esta adoración, quiero que se avive en nosotros este tiempo de búsqueda intensa y que podamos decir como iglesia: Maranata, el Señor viene, el Señor viene. El Señor viene a buscar una iglesia, viene a buscar la novia somos nosotros. Él es el novio y nosotros somos la novia. Y la novia se atavía y hoy justo hay un casamiento, ¿sí? Y está la alfombra roja preparada, ¿sí? Y la novia se está ataviando y nosotros somos la iglesia que nos preparamos para cuando venga a buscarnos, para cuando suenen las trompetas, nosotros estemos listos. Así que de eso quiero hablarte hoy. Te invito a tomar tu asiento y que con el sonido del shofar, con esto que es decir Maranata, el Señor viene, se prepare el corazón de nuestras vidas. Por eso la prédica le puse como nombre justamente Maranata, el Señor viene, porque entiendo que es tiempo y la iglesia y el mundo está viviendo en tiempos, ¿sí?, en donde nosotros tenemos que anunciar el Señor viene. Tenemos que anunciar el Señor viene. ¿Sí? Y quiero que podamos leer juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos desde el 13 en adelante vamos a leer. Escribe Pablo la carta a Primera de Tesalonicenses y tiene como título La venida del Señor. Tenemos ahí, dice, hermanos, no quiero que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, de repente. Cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Amén. Amén. La palabra del Señor habla, ¿sí?, acerca de la venida del Señor y los tiempos finales, los últimos tiempos, ¿sí? Y yo me acuerdo con mucha claridad cuando leí esta palabra por primera vez, esta porción de la Escritura, y me impactó mucho realmente leer a Pablo que decía, y nosotros los que hayamos quedado, y yo volví a leer y era como que lo decía yo, aunque yo no lo había escrito. Y nosotros, los que hayamos quedado, y creo que hay pocas palabras en la Escritura, en la palabra, que hablan tan así en primera persona.
sea, está el versículo muy conocido, yo y mi casa serviremos al Señor, pero hay muy pocos que hablan así como en primera persona y que cuando uno lee la palabra dice, lo estoy diciendo yo, lo estoy declarando. Esto quiere decir que Pablo, Pedro y la mayoría de los apóstoles, la iglesia primitiva, vivía con tanta vehemencia, con tanta expectativa la venida de Cristo, que lo tenían ahí. Todo el tiempo anunciaban que ya venía Cristo nuevamente. Recordemos que la iglesia primitiva se inicia con 120 personas que se encerraron en un lugar durante 10 días a orar, a buscar del Espíritu Santo, a buscar la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y se inició la iglesia y comenzó y se derramó, y de un día para el otro la iglesia creció, porque en el primer discurso de Pedro ya eran 3.000. Dice que se añadieron aquel día 3.000 personas que se bautizaron. Así que de 120 la iglesia pasó a tener 3.120 y después se sumaron 5.000 más, 8.000 y después ya dejaron de contar porque ya era imposible seguir contando y nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Sí? Ese número incontable, eso que el Señor le prometió a Abraham. Te multiplicaré y será incontable como la arena del mar. Y la iglesia vivía así, se acababa de haber ido Jesús. De hecho, Jesús ascendió, los discípulos se quedaron mirando el cielo cuando ascendía y los ángeles le dijeron, ¿qué miran? Dice, a este mismo Jesús que lo están viendo irse, va a volver. Van a ver de la misma manera regresar. Así que en ese mismo instante, y entendieron ellos, Jesús viene. Entonces la iglesia primitiva tenía una simple doctrina. 3 pasos sencillos. Primero, anunciaban Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque el mensaje era principalmente para los judíos, entonces tenían que decir, ese que estábamos esperando, ese que habían dicho que las escrituras y los profetas que iba a venir, ya vino, es Jesús, Jesús es el Mesías. Segundo, anunciaban, Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque la iglesia había tenido mucho conflicto en torno a lo que era la muerte y resurrección de Jesús. Se había armado toda una mentira en torno, que es lo que se cree hasta hoy en día. Los judíos creen, la Biblia dice que los judíos creen que los discípulos agarraron el cuerpo y lo escondieron por algún lado, entonces nunca encontraron. O sea, por eso siguen creyendo y esperando al Mesías muchos judíos todavía. Entonces, lo segundo que anunciaba la iglesia, esa viva, fresca, que predicaba, decía, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó. Y lo tercero, Jesús viene, Jesús vuelve, Jesús viene. Así que la iglesia tenía esa pasión por predicar. Por eso cuando nosotros leemos a Pedro, a Juan, a Pablo en el Nuevo Testamento, vemos y lo leemos como si fuese que yo también estoy diciendo. A mí me impacta leer y nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, quiere decir, sí, yo tengo la esperanza, así como Pablo, que un día lo veré. Y Pablo, ¿saben cuándo murió? El apóstol Pablo murió aproximadamente en el año 68. La iglesia era nuevita, unos 30 años, pero seguían esperando, decían, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y esto quiero que se despierte en nosotros hoy. Quiero que se despierte en nosotros, en la iglesia, hoy, decir Jesús viene. Jesús viene, Maranata, el Señor viene, Maranata, el Señor viene y está a la puerta y viene pronto a buscar a su iglesia. Los tiempos están listos, todo se está dando, el Señor viene pronto. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos estamos preparando? Así que primero, ¿sí? Es muy importante que nosotros en esta mañana, como dice la Escritura, y le decía Pablo a los hermanos, dice, yo no quiero que ustedes ignoren lo que va a pasar o que se quede sin saber qué va a pasar. Y el Señor puso en mí, como maestra de la palabra, que yo pueda decirles, no quiero que ustedes no sepan qué va a pasar y cómo son los tiempos en los que vivimos y cuáles son las cosas que tenemos que estar alertas. Así que cosas que aspectos importantes que la iglesia debe tener en claro para anunciar Maranata son
Primero, que los tiempos están acelerados. Los tiempos están acelerados y por eso debemos entender los tiempos en los que vivimos. Debemos entender el tiempo en el que estamos viviendo hoy, 2021. Acabamos de salir de un año histórico a nivel mundial y esto no se termina, continúa, ¿sí? Y la Biblia nos dice, como la higuera, presten atención, vamos a Mateo 24. Mateo 24, 32 y 33 dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Jesús hablaba de lo que había ahí a mano, entonces le habla de la higuera a los discípulos. Yo no he visto, bueno, sí he visto una higuera en mi vida, pero no sé distinguir si cuándo están o no están los frutos. Nosotros no vamos a fijarnos tal vez en la higuera, esta es una parábola, pero sí vamos a mirar cuáles son los sucesos, acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor y en el mundo. De eso nos dice el Señor. Cuando habla de la higuera, no está hablando puntualmente, ¿sí?, del árbol, ¿sí?, sino de qué cosas están viendo. Y la Biblia, ahí en Mateo 24, un poco más adelante, nos dice que habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Dice que habrá hambre. Dice que habrá terremotos. Dice que habrá pestes. ¿Les suena algo de esto? Guerra, rumores de guerra, China, Estados Unidos, ¿sí? Cuestiones así, ¿han escuchado? ¿Han visto diarios, noticias, pestes? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de hambre, terremotos, tsunamis, catástrofes? Todo eso nos está diciendo, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Señor está a la puerta. Así que yo tengo que mirar los acontecimientos a nivel mundial, mirar alrededor y mirar y darme cuenta y ser entendida en los tiempos en los que la iglesia está, ¿sí? La iglesia, el mundo se va encaminando para los tiempos finales y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista. ¿Sí? Yo no puedo mirar con los mismos ojos que como quien ve la situación, alguna persona sin Cristo. Yo tengo que mirar como quien tiene entendimiento de lo alto y decir, esto quiere decir que el Señor ya viene pronto. Y lo segundo, primero, ver los tiempos acelerados. Segundo, dice la Escritura en Mateo 24, 4, lo primero que dice Jesús es, miren que nadie les engañe. Miren que nadie les engañe. ¿Y por qué dice el Señor esto? Porque van a venir muchos a engañar al mundo entero. Van a venir muchos a hablar y a decir cosas que no son, pero como si fuesen. Y muchos las van a tomar. Me acabo de acordar, no lo dije en el primer culto, pero hay muchos que en este tiempo van a empezar a tomar como verdades cosas que no lo son. Hay gente, yo conozco, fueron compañeros míos en el Instituto Bíblico, adoramos al mismo Dios, lloramos en los cultos, en los devocionales y hoy están a favor del aborto. Hoy andan no solamente con el pañuelito, sino que militan a favor del aborto. Por algo dijo Jesús, miren que nadie les engañe. Miren que nadie les engañe, porque en estos últimos tiempos, aún los escogidos, dice la Escritura, van a ser engañados. Así que ¿cómo debemos estar? Alertas. ¿Cómo debemos estar listos, entendidos, mirando cada situación? Vacunas. En este tiempo muchos van a ser engañados con este tema de la vacuna.
vacuna del COVID principalmente. Y nosotros tenemos que entender, ¿sí? Esta vacuna, que casi ningún país del mundo y del primer mundo la tiene, vienen a probarla en Argentina, ¿sí? Estamos siendo prácticamente conejitos de India para ver qué está sucediendo y qué va a suceder. Tenemos que entender, realmente mucha gente no ha salido de sus casas esperando la vacuna. Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe con cosas que están aconteciendo a nivel mundial, ¿sí? Y que nos afectan. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué me importa a mí? Dicen algunos lo que pasa en Estados Unidos. Nos tiene que importar. Tengo que saber, me tiene que importar lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Todo eso, ¿sí? Afecta, repercute de alguna manera en América Latina. Mirar los acontecimientos, mirar cada uno de los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Para que no seamos engañados. Porque de una u otra manera, ¿sí? Poco a poco el anticristo, palabra que poco y nada se dice muchas veces, el anticristo se está preparando. Se está preparando para lanzar justamente y preparar todas sus artimañas y todo su arsenal de cosas. Y si nosotros no estamos firmes, sabiendo, entendiendo, comprendiendo lo que dice la Escritura, podemos llegar a ser engañados. Entonces yo tengo que saber cuáles son las cosas que pueden llegar a suceder. Nuevo orden mundial. Ya tienen agenda 2030, 2035 y nosotros no tenemos ni planificado el año. 2021. Se están preparando esos líderes mundiales para organizar un solo gobierno, para organizar una sola moneda. Son señales del último tiempo. Un solo gobierno, una sola moneda. ¿Sí? Todo va a parecer lindo, pero que dice acá la palabra, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Paz, estamos en paz porque hay un solo que está al frente, estamos bien, no hay guerras, ya no hay guerras entre naciones, paz. Seguridad económica, estamos bien establecidos, una sola moneda, chau devaluación, chau inflación, chau. Tenemos una moneda a nivel mundial, guarda. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, dice la Escritura. Y yo tengo que saber leer, tengo que entender cuáles son los tiempos en que como iglesia del Señor estamos viviendo. Información, nuestra información, nuestros datos hoy son importantes. Por algo, WhatsApp está viendo y todas las redes sociales están tratando de captar toda nuestra información posible, gustos, preferencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué le importa a Mark Zuckerberg mis datos? Uno piensa así porque lo mira con los ojos de un tucumano que tiene la cuenta bancaria en cero y dice, ¿qué le importa? Sí, uno dice, pero leamos con los ojos espirituales. Chip, la marca. Nadie va a poder comprar ni vender, dice la Escritura, si no tiene la marca. Los datos, la información. En algún momento todo va a ser digital. ¿Cómo va a ser? Antes, en la iglesia, cuando yo era chica, pensábamos que la marca de la bestia iba a ser un sello tipo tatuaje 666 en la frente o en la mano, ¿o no? Y uno decía, un tatuaje ahí no me voy a poner porque era como muy obvio que no me voy a poner el número, un tatuaje que diga 666 porque es muy obvio. O sea, no me lo voy a poner. Hoy en día, no creo que la marca, viendo cómo ha avanzado la tecnología, la marca no va a ser un tatuaje. La marca no va a ser un tatuaje que va a ser tan obvio
que va a ser un 666 y un tatuaje ahí que te lo ponga en la frente. Va a ser algo tecnológico. Yo no sé, yo no tengo mucha información, no puedo decir, pero estemos alertas. Con esto quiero decir, estemos alertas. Por algo quieren nuestra información, todo se está digitalizando, ya a veces ni plata vemos, compramos y vendemos con el celular, la plata ya está perdiendo valor, todo se hace desde una billetera digital. Acontecimientos a tener en cuenta. Yo quiero, como iglesia y como ministro del Señor, quiero que nosotros estemos alertas a los tiempos. ¿Cuándo van a acontecer estas cosas? No lo sé. Pero sí tenemos que tener entendido. Pero algo que tenemos que tener aún más despierto es que el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene y dice acá Pablo, lo primero que dice que va a descender, Él mismo, el Señor mismo descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y escucharemos esa trompeta que anuncia que el Señor está cerca, que el Señor ya está. Y la escucharemos. Y dice que Él no se olvida de los que han muerto en el Señor. Y yo cuando leía esta palabra pensaba en que ha sido un año muy duro, el año que pasó, y que muchos pastores, amigos, gente que conoció a Cristo, partió con el Señor. Y la verdad que antes lo había leído también, pero lo leí ahora y dije, qué amor el Señor, que primero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, le va a dar prioridad a aquellos que confiaron en el Padre Eterno y descansaron en el Señor y partieron antes, se adelantaron, pero que primero van a subir a encontrarse con el amado. Primero dice que resucitarán y estarán con Él y eso a mí me emociona. El Señor ya tiene preparada ese encuentro. Y tercero dice que nosotros, los que habremos quedado, nosotros los que habremos quedado nos encontraremos juntamente con Él en las nubes. ¿Para qué? Para irnos a una fiesta que va a durar 7 años. Bodas del Cordero, 7 años de fiesta. Al Señor evidentemente le gusta la fiesta. Y vamos a estar en unas bodas celebrando, sí, con el Señor durante 7 años, celebrando las bodas del Cordero. Realmente es emocionante pensar en todo esto. Yo me voy con Cristo y qué emoción. Pero también, amada iglesia, todavía estamos a tiempo para que seamos muchos más los que subamos con Jesús. Porque nosotros nos vamos con Cristo, pero aquí los que queden la van a pasar mal. Comienza un tiempo de gran tribulación, dice la Escritura. Y comienza un tiempo de mucha tristeza. Y dice la palabra de Dios que si no fuese por la bondad del Señor que los días van a ser más cortos, ninguno sobreviviría. Así que debido a todo esto, iglesia, nos urge predicar. Nos urge anunciar que el Señor viene. El Señor viene y predicar un evangelio de arrepentimiento como el que predicaba la iglesia primitiva. Porque el evangelio tiene que ser de arrepentimiento. Arrepentite de tus pecados, volvete de tus malos caminos. Que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto. Porque a veces como que queremos endulzar. Sí, el Señor sana, el Señor te libera, el Señor restaura, el Señor hace todo nuevo. Sí, todo eso hace el Señor, pero nos cuesta decirle a la gente, arrepentite de tus pecados. ¿Cuántos hemos predicado así alguna vez? Pocos. Evangelio de arrepentimiento es lo que necesita esta generación. Si nosotros no predicamos evangelio de arrepentimiento, muchos van a quedar en este lugar pasándola mal. Inclusive gente muy querida por nosotros. Así que en este tiempo es tiempo de predicar.
El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. Con más razón tenemos que estar preparados, predicando, anunciando, hablando, en tiempo y fuera de tiempo. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. La iglesia en algún momento va a ser arrebatada. Algunos dicen que antes de la tribulación, otros dicen que vamos a pasar un poco de la tribulación. A ciencia cierta, si uno lee las Escrituras, día y hora nadie lo sabe. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero de que la iglesia va a ser arrebatada, eso. Y eso va a desatar gran persecución. Y nosotros tenemos que ver que muchos acontecimientos van a pasar. Entre esos, la preparación del falso profeta, el anticristo que se va a levantar y se va a poner como Dios. Y ahí los ojos de muchos se van a dar cuenta. Muchos van a abrir los ojos cuando esto suceda, pero para muchos va a ser tarde. Pero otros, aún en los tiempos de persecución, van a encontrar salvación. Y por amor a ellos los días se van a cortar. Así que iglesia, para los que nos mantengamos firmes, fieles, hay recompensa. Hay recompensa. ¿Sí? Reinaremos con Él, dice la Escritura. Reinaremos con Él. ¿Sí? Estaremos con Él en la eternidad. Y a veces se ha dicho cómo es la eternidad. Y la eternidad, la definición de muchos es que la eternidad es como un culto largo. Y si uno lo ve así, dice que aburrido, porque en algún momento del culto, algunos nos empezamos a aburrir, porque ya se está haciendo muy largo, ya está predicando mucho, ¿cuándo va a terminar? ¿O no? ¿Sí? O ya están cantando mucho, ya de vuelta vamos a volver a cantar. Y entonces como si la eternidad es eso, uno piensa, qué aburrido. Pero la eternidad no es eso, amados. Estaremos con Él, ¿sí? Y no solamente estaremos cantando santo, santo y santo todo el tiempo, sino que estaremos con el amado y los momentos serán realmente eternos. No nos cansaremos de estar. La eternidad no es como nos la han pintado, el culto eterno que no se acaba, sino que disfrutaremos de estar con el Padre, ¿sí? Como eso que no te cansás de hacer. Yo no sé qué es lo que no te cansás de hacer, pero será tan hermoso poder estar todos juntos ahí en esa eternidad con el Padre, con el amado, que no lo padeceremos. Nunca vamos a padecer estar en la eternidad con Él. Así que, amada iglesia, ¿cómo debemos estar preparados hasta que Él vuelva? Y con esto termino. Primero, con ropas limpias, en santidad, ¿sí? Poniéndonos a cuenta, examinándonos a nosotros mismos, cómo están nuestras vestiduras, cómo está nuestra ropa. Segundo, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas y evangelio de arrepentimiento, porque el Señor vuelve. Tercero, animándonos, edificándonos unos a otros. Cuando uno está flojo, cuando uno no está ahí en la célula, ¿sí? Animándonos, edificándonos. Y por último, teniendo esa santa expectativa de que el Señor viene. El Señor viene. Yo no sé si es hoy, mañana, no sé cuándo va a ser, pero yo anuncio como Pablo decía, ¿sí? Y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Así que hasta que Él vuelva, yo lo voy a buscar, voy a adorarle. Hasta que Él vuelva, yo voy a tener mis vestiduras limpias y resplandecientes. Hasta que Él vuelva, yo voy a estar preparada esperando. Aunque se demore, yo voy a estar preparada. Hasta que Él vuelva, voy a tener aceite en mi vasija. No voy a ser como esa virgen descuidada que se olvidó de preparar el aceite y el novio se demoró. Voy a estar con el aceite listo. Voy a estar
a cuentas, voy a predicar, le voy a predicar hasta las piedras si es necesario, pero voy a estar lista hasta que vuelva el Señor, hasta que yo lo vuelva, hasta que escuche esas trompetas que suenan y yo pueda decir, acá está la iglesia, acá está la novia preparada, ataviada. ¿Sí? Así que iglesia, ponete de pie, adoramos juntos con esta canción, hasta que Él vuelva, nos preparamos hasta que Él vuelva para todo lo que la iglesia tiene en este tiempo. Y anunciamos Maranata, 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 el Señor viene. Maranata, el Señor viene.